Ohayo minasan, ¿genki desu ka? Bueno chicos, bienvenidos por fin al episodio número 2 de este podcast Balones de Té. Ya sabéis, este podcast que tenemos en el canal en Samurai Blue Sekai, en el que hablamos de fútbol japonés, siempre acompañándolo, ¿no? de un tecito. Sé que tengo un poco, ¿no? que dar explicaciones sobre lo que está siendo este canal en 2025, porque al final los meses han ido pasando, estamos prácticamente en junio, prácticamente cerca del ecuador del año, y arrancamos el año, ¿no? Prometiendo cosas, prometiendo secciones, y sobre todo las dos secciones principales que queríamos tratar aquí en el canal, ¿no? Era este podcast de Balones de Té y unos vídeos que al final no han acabado llegando sobre, bueno, una especie de power rankings, ¿no? Mensuales sobre la situación de varios equipos del fútbol japonés y demás. Pero bueno, al final la vida a veces te va por otros derroteros y bueno, os daré explicaciones en un podcast que voy a grabar justo a continuación de este, al menos esa es mi idea, ¿no? En el que me centraré un poco en hablar un poco de lo que han sido estos primeros meses, tanto dentro del fútbol japonés como dentro del contexto de este proyecto que se llama Samurai Blue Sekai, porque al final no todos son malas noticias y la no creación de contenido en el formato vídeo largo, porque luego, por ejemplo, estamos avanzando y conquistando territorios por otros lares, también por aquí en formato shorts, pero bueno, supongo que ya sabéis por dónde pueden ir los tiros hablando de este tema de shorts, pero como bien digo, os daré explicaciones mucho más detalladas y hablaremos más sobre estos temas en el siguiente episodio, porque en este segundo episodio, en un principio, este segundo episodio iba a ser el primero, porque quería arrancar la sección con algo así. Vamos a hablar de mis recuerdos asociados al Mundial de Rusia 2018, y hablar de este Mundial para mí es hablar de mi inicio en la pasión, sobre todo, no el interés, porque como bien comenté en el primer episodio del podcast, ya el interés del fútbol japonés, que me llamase mínimamente la atención, es anterior, pero el momento en el que digo, oye, a mí esto me empieza a apasionar, es con este Mundial de Rusia, ¿no? Y al final yo creo que eso es algo que tenemos todos en común, que es que cuando uno vive su primer Mundial siendo un apasionado del fútbol, y vivir me refiero vivir de verdad, de esos inicios de verano. No se puede decir de esto del Mundial de Qatar, porque aquí en Europa no lo vivimos en verano, pero ya sabéis lo que me refiero, ¿no? Ese final de curso, esos inicios de verano, el buen tiempo, el poder estar en casa y poder disfrutar de muchos partidos, el ponerte por la tarde después de comer a ver un partido, antes de cenar te pones a ver otro, al día siguiente quedas con un amigo y te ves también un par de partidos o así, yo qué sé, te vas a merendar un día también con un colega y después puedes ver ese partido, ¿no? Esas 3 semanas, ese mes siempre de fútbol, de selecciones que acompaña esos inicios de verano cada 4 años, son una auténtica maravilla, ¿no? Y sobre todo cuando es la primera vez que lo vives, pues es una sensación apasionante. Así que nada, es un poco lo que queremos tratar en este podcast, pero como bien sabéis, siempre arrancamos el podcast hablando un poquito del té que va a acompañar a la charla. En el primer episodio, precisamente no fue un té como tal, sino que fue una infusión que fue con el mundo en el que fue con la infusión con la que empecé en este mundo de los tés y de las infusiones. Y en esta ocasión sí que tenemos un té y va a ser un Genmaicha, ¿vale? Precisamente es uno de esos tés que tenía por casa, porque no sé si a vosotros os pasa también con tés y se puede aplicar a muchas otras cosas, ¿no? Sobre todo a alimentación y bebidas y demás. Que al final cuando tienes mucho surtido de varias cosas, vas tirando, ¿no? Un poquito de lo que más te va gustando y tal, cuando se te acaba renuevas. Y hay un momento en el que dices, oye, si cada vez que voy agotando lo que más suelo consumir, que en mi caso lo que más suelo consumir es tanto sencha, ¿vale? El té verde sencha, como el té verde genmaicha, ¿no? Que combina las propias hierbas del té verde con arroz tostado, lo cual siempre le da un punto más nutritivo. Además también el genmaicha me gusta consumirlo porque no tiene tanta teína, tanta cafeína, como sí que tiene a lo mejor un sencha o un bancha o un ojicha o otros tipos de té verdes, que a lo mejor sí que, o incluso pues yo que sé, si tenemos otros tipos de tés, pues un té rojo o un té negro, ¿no? Que siempre van más cargados y te pueden acelerar más.
El Genmaicha es más tranquilito. Genmaicha es más pues para tardes, para noches, aunque esto lo estoy grabando por la mañana, pero a mí personalmente me gusta el sabor, es un sabor más duro, más amargo, vamos a irlo sirviendo ya. Y a la vez, no sé, bastante suavecito y es un té que disfruto mucho, que al principio yo siempre he sido muy de sencha, digamos el té verde más estándar y uno de los tés más presentes y más estereotípicos de Japón. Pero bueno, hay que ir abriendo horizontes y en su día pues el Genmaicha no me entró quizá de maravilla como en su día me entró el sencha, pero sí que poco a poco pues lo he ido acabando disfrutando mucho, incluso llegando a la par, ¿no? del sencha en cuanto a disfrute. Pero como bien decía, al final te vas acostumbrando a tus favoritos y acabas dejando de lado un poquito lo que tienes en reserva. Así que, oye, hace varias semanas acabé con mis reservas de sencha, decidí pasarme un poquito a Genmaicha. Con este té que me voy a tomar ahora acabo mis reservas de Genmaicha y en principio me gustaría seguir, veremos los siguientes podcasts y también los voy utilizando, pues con otras reservas que tengo en casa, por ejemplo del Bancha, que tengo que decir que es un té que de momento, a ver, objetivamente es así, es el té verde de peor calidad, pero también es algo bastante presente para el consumo diario y tal en Japón, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, también es esa idea un poco de intentar irse acostumbrando poco a poco, aunque de momento ya digo que me va costando, no es un sabor que me guste demasiado el Bancha. Y luego tengo también ahí reservas de Ojicha, que es un té también mucho más fuerte. Que ese sí que también, igual que me pasó con el Genmaicha, las primeras tacitas siempre se hacen un poco más complicadas, ¿no? Porque son sabores muy fuertes, sobre todo el Ojicha es un sabor muy tostado que dices, cuidado con esto. Pero bueno, también es un té que disfruto. Yo en general suelo disfrutar cualquier té, en cualquier temperatura, en cualquier contexto. La verdad que no tengo problema con eso, no soy muy delicado. Pero sí que al principio, pues cuando estás probando una variedad por primera vez, es difícil que te entre ya de entrada con especial gusto, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar ya un poquito a tomar alguna tacita, que no se enfríe. Eso es otro detalle que si no lo sabéis, pues viene bien saberlo. Y es que para los que, por ejemplo, no os guste, quizá depende qué té es, porque por el amargor, normalmente a la gente que no le suele gustar el té es por el tema del amargor, no lo calentéis demasiado. Obviamente nunca tenéis que hervir al 100% el agua, pero dentro de las temperaturas, pues oye, empezad si queréis incluso con té frío o té helado, sin azúcares obviamente, pero siempre se rebaja ese amargor, ¿no? A más caliente, a más temperatura lo calientes o más temperatura lo tomes, más amargor va a tener siempre tu té. Así que bueno, a mí por ejemplo sí que me gusta bastante el amargor, entonces no tengo problema con eso, pero para los que tengáis problemas con este tipo de sabores, pues una recomendación. Así que nada, después de casi 8 minutos de introducción y de hablar un poquito de tés, que bueno, decir también, me gustaría hablar siempre de en qué taza lo estoy tomando. En esta ocasión lo estoy tomando en una taza bastante bonita, bastante simplona, tampoco me costó muy cara en su día y tal, pero bueno, una taza rojita con el diseño de un dragón y tal, os la podéis imaginar. Muy típico, el dibujo estereotípico chino y tal. La compré en el pasado año nuevo chino que se celebró aquí en Barcelona, en enero de 2025, finales de enero, casi febrero. 25 o 26 de enero, algo así fue. Y bueno, la típica taza de producción de empresa, no es ninguna artesanía ni mucho menos, pero que me gustó el diseño, la compré en el evento en sí, lo cual siempre es un recuerdo extra. Y de vez en cuando pues me gusta también utilizarla, ¿no? No siempre tenemos que estar utilizando tazas de alto valor económico para disfrutar de nuestro té. Así que bueno, vamos a darle un último sorbo antes de ponernos ya a hablar de este Mundial de Rusia que tantos recuerdos me trae. Bueno, pues arrancando ya un poquito con todo este tema, que al final tenía ganas también de hablar de esto porque, señores, ando especialmente nostálgico últimamente, como ya sabéis, aparte de ser amante del fútbol japonés. Yo en Europa tengo dos claros equipos, que son el Real Madrid y el Manchester United. Bueno, ninguno de los dos realmente me ha dado razones para disfrutar de esta temporada. Han sido temporadas algo desastrosas para ambos equipos, especialmente para el Manchester United. Pero en el Real Madrid ha sido un año de despedidas.
de Carlo Ancelotti, de Lucas Vázquez y de Luka Modric. De hecho, esto lo estoy grabando el día después, 25 de mayo, lo estoy grabando el día después de la despedida en el Bernabéu de Luka Modric y de Carlo Ancelotti. Y al final, sobre todo en el caso de Luka Modric, es un jugador que a mí me recuerda mucho, señores, a ese Mundial de Rusia, ¿no? Al final, llegando a esa final del Mundial es como también consigue, ¿no? A hacerse con ese Balón de Oro en 2018. Bueno, creo que se dan que a inicios de 2019 seguramente, ¿no? Pero bueno, digamos que como recompensa de esa temporada 17-18 que consigue ganar la Champions con el Madrid y además consigue llegar a la final de ese Mundial que luego perderían 4-2 contra Francia, ¿no? Pero sí que es un jugador, eso, que siempre ha sido uno de mis jugadores favoritos y además me trae muchos recuerdos de aquella Croacia y por lo tanto de aquel Mundial de Rusia de 2018. Bueno, ¿qué deciros? Yo aquel Mundial lo recuerdo con especial ilusión, sobre todo porque fue un momento, ese punto culmen que yo creo que todos tenemos de cuando empiezas a disfrutar de verdad del fútbol. Como bien comenté en el primer episodio, yo empezar a seguir fútbol de verdad empecé bastante tarde en comparación a otras familias o a otros amantes del fútbol en general, que a lo mejor empiezan ya con 7-8 años yendo al campo o estas cosas. Yo empecé a seguir fútbol de verdad con prácticamente 15-16 años, algo así, bastante tarde. Entonces, claro, toda esa época, ¿no? Soy nacido en el 2000, por lo tanto, el Mundial de Rusia me llegó con 18 años recién cumplidos. Los cumplí en marzo y el Mundial fue en junio, ¿no? Junio-julio. Y recuerdo eso, vivirlo con esa especial ilusión de no haber vivido prácticamente el Mundial de Brasil, no haber visto ni un solo partido prácticamente. Sí que tengo algo de recuerdos de la Eurocopa de 2016, de ya sentirla como aficionado al fútbol y verla con mi camiseta puesta en el sofá de casa y tal, ¿no? Y con la familia y eso. Pero sí que del Mundial de Brasil, por ejemplo, no tenía apenas recuerdos, de lo cual me arrepiento mucho porque ahora lo veo a todo lo pasado y digo, un Mundial celebrado en Brasil, un país que ama tanto la cultura del fútbol, ¿no? Y veo la estética de la época, el balón, los marcadores, las equipaciones, los jugadores que se vieron, que jugaron aquel Mundial, ¿no? Y me da pena no haberlo vivido en aquel entonces, pero bueno, yo en aquel entonces tenía otros intereses, digamos, ¿no? Entonces, claro, llegamos al Mundial de Rusia con esa primera ilusión de pues ver a esa España que tanto me gustaba. En aquel entonces, la verdad, yo sentía muchísimo la selección española. Ahora, la verdad que quizá no me transmite tanto la selección española, pero en aquel entonces me transmitía muchísimo, y eso que tampoco hicimos un gran Mundial, ni mucho menos. Esa sensación de hacerte tu primera colección de cromos de fútbol de un Mundial, porque sí, yo de pequeño me había hecho colecciones que nunca acabé, ¿no? Pero bueno, que empecé colecciones de la Liga BBVA, si no recuerdo mal, yo creo que era de la temporada 2011-2012 o 2010-2011, una de esas. Creo que la 2008-2009 también, alguna de esas, ¿no? Pero fue esa sensación de ir al kiosco y comprar esos sobres y el álbum y todo, con todo el diseño tan propio que tenía el Mundial de Rusia, ¿no? Con toda esta estética rusa, tan soviética en algunas cosas, tan colorida, con esas formas tan curvilíneas, ¿no? Las cenefas, creo que se llaman en catalán, se llaman cenefas, no sé en español, diría que también, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Todas estas formas tan características de la arquitectura y de el arte ruso, que a mí siempre me han llamado muchísimo la atención, ¿no? Y tengo muchos recuerdos de eso, de esa colección de cromos. Recuerdo mucho también cómo en FIFA 18 arrancaron también con ese modo para Ultimate Team y para partidos rápidos y crear torneos y tal, con toda esa estética también del Mundial de Rusia, con esas cartas concretas y ese modo alternativo a Ultimate Team, ¿no? Que fue curioso porque luego en años posteriores, por ejemplo en FIFA 23 con el tema del Mundial de Qatar, lo hicieron de mejor manera, hicieron campañas para Ultimate Team mucho más logradas y tal, y en cambio para el FIFA 18 sí que fue un poco más peculiar, ¿no? Pero que recuerdo ver esa estética por todos lados, digamos. Encendías la tele, veías esa estética rusa, jugabas a FIFA 18, la tenías también, te ibas al kiosco, tenías el álbum de cromos, y lo disfruté por todas esas bandas. Es curioso porque justamente el inicio del Mundial no lo recuerdo de poderlo disfrutar tanto, porque justo me pilló acabando la selectividad. De hecho,
los primeros partidos de España prácticamente casi ni pude verlos. O sea, realmente fue un mundial que no disfruté tanto de los partidos de la selección, porque recuerdo que algunos de los 3, digamos, que se jugaron en fase de grupos, pude ver uno de ellos. Uno que diría que fue el España-Irán. No lo pude ver porque justo me pilló haciendo la selectividad, precisamente, uno de los días de la selectividad, que eran varios días. Y luego, por ejemplo, el España-Portugal, aquel mítico partido, ¿no? Con bueno, aquel polémico hat-trick de Cristiano, ¿no? Perdonad que le voy dando sorbos al té, que si no se enfría y no vale nada. Pues eso, aquel mítico hat-trick de Cristiano, ¿no? Con aquel gol tardío de falta, aquel polémico penalti producido por Nacho Fernández, y luego aquel gol de un buen tiro de Cristiano, pero que al final va centrado y que De Gea se le escapa de las manos, ¿no? Pues aquel partido, por ejemplo, yo no lo pude ver en directo porque me pilló en la graduación. Recuerdo empezar el partido, pero no, a lo mejor vi la primera parte o algo así, porque justo me pilló en la graduación de segundo de bachillerato, ¿no? Y bueno, es curioso porque por un lado dices, no pude ver aquel partido entero, ¿no? Siendo mi mundial favorito hasta la fecha. Y por otro lado también le tienes ese cariño porque recuerdo estar en la graduación con el móvil intentando ver cómo iba el partido y demás, ¿no? Y este tipo de cosas, pues se les guarda ese cariño, porque quieras o no, han pasado ya... Nada, en cosa de unas semanas va a hacer ya 7 años de aquellos partidos, ¿no? Que se dice rápido. Y luego, hablando de esto de contextos generales y tal, aquí como hablamos obviamente de fútbol japonés, sí que me gustaría centrarme un poquito en hablar, ¿vale? Tampoco vamos a extendernos muchísimo, me gustaría hacer un capítulo de media horita, como mucho 40 minutos, pero bueno, yo creo que acabaremos antes. Un poquito el recuerdo que tengo, ¿no? Asociado a cada uno de los 4 partidos que jugó Japón en ese mundial, ¿vale? Que al final, ahora lo piensas y dices, solo vi 4 partidos de Japón en aquel mundial. Claro, es que al final ganar un mundial es ganar 7 partidos. Muy complicados, con toda esa mística y tal, pero que realmente ves como muchos 7 partidos de tu país. Si no pasas de fase de grupos, literalmente ves 3, como mucho, ¿no? Y al final, la mitad de los equipos prácticamente solo ven 3 partidos de su selección, ¿no? En el caso de Japón vimos 4. Y me gustaría, pues eso, hacer un poco de recap y recordar un poco lo que recuerdo de cada uno de los 3 partidos, porque me acuerdo perfectamente de cada uno de esos 3 y tengo muy buenos recuerdos de cada uno de ellos. Empezando con el primero, que es ese Japón-Colombia, con el que Japón debuta en ese mundial. Claro, yo recuerdo que al final... Supongo que todos los que hayáis hecho bachillerato y hayáis acabado segundo de bachillerato, ese primer verano, después de bachillerato y que aún no empiezas en la universidad o en módulo o lo que hagas después, o a trabajar seguramente, quizá pues de lo que sea, es un verano espectacular, señores, porque es un verano, pues, viajes o no viajes, pero es un verano de sentirte adulto, de libertad, de no tener que estar pensando en lo que va a venir en septiembre, de si tienes la suerte como yo de que te han dado ya una nota de selectividad, ¿no? Y ya te aseguras haber entrado en una carrera, pues ya es esa felicidad extra de decir, estoy donde quiero y lo he conseguido y el esfuerzo de estos años ha valido la pena. Ese tipo de cosas, ¿no? Y al final pues hace que sea un verano en general muy positivo. Yo, por ejemplo, hablando también del mundo geek, del mundo friki, justo acabar segundo de bachillerato también junté el Mundial de Rusia con el agenciarme, el comprarme la Nintendo Switch, que ahora mismo, pues mira, en apenas unas semanas vamos a tener ya, bueno, en menos de 2 semanas vamos a tener ya Nintendo Switch 2 a la venta. Pues justo en aquel Mundial de Rusia fue cuando me hice también con la Nintendo Switch. Y fue, claro, vivir un Mundial de Rusia con... Vais a ver que hay memorias relacionadas, ¿no? Con esas primeras semanas de estar disfrutando de la consola, porque era una consola que yo le tenía muchas ganas, obviamente, como fan de Nintendo que soy, pero que al final por estar cursando segundo de bachillerato y demás, era lo típico de, oye, me espero unos meses, acabo esto y una vez acabe tengo libertad absoluta para poder viciar todo lo que quiera y
tenerla y viciar al momento, no tener que estar ahí esperando para poder jugar o estarme distrayendo. Vamos a conseguir primero los objetivos y luego disfrutamos por todo lo alto todo el verano. Y así fue. La verdad que fue un verano, ya digo, que recuerdo con muchísimo cariño. Y bueno, yendo a ese primer partido que comentaba, ¿no? Ese Colombia-Japón, que era Colombia la selección local, entre comillas. Yo recuerdo, por ejemplo, esa mañana, fue un partido que se jugó al mediodía. No tenemos por aquí la hora, pero yo recuerdo que se jugó sobre las 2 o 3 de la tarde, como mucho. Aquí en hora local en España. Y se jugó eso, un 19 de junio de 2018. Y recuerdo estar jugando, fijaos, al Splatoon 2. Justo haría días que tenía la Switch en casa. Y recuerdo estar jugando con dos buenos amigos con los que, bueno, con uno la verdad que ya no tengo demasiada relación, pero con otro tengo la suerte de tenerlo aún como amigo, así que son esos momentos que también a veces recuerdo con él. Y recuerdo estar jugando toda esa mañana al Splatoon 2, los tres en un mismo equipo, por videollamada. Y justo esperar un poquito mientras empezaba el partido y al ver que el partido empezaba, ¿no? Con ese penalti tras la expulsión de Sánchez por parte de Colombia, me acuerdo aquella mano súper aparatosa que pitan penalti a favor de Japón y les expulsa, claro, es que Colombia empezó el partido con una expulsión en el minuto 3, ¿no? Y con aquel penalti que transforma a Kagawa en el minuto 6 y ya decir, chavales, os dejo, voy a disfrutar del partido, ya seguiremos jugando, ¿no? Y recuerdo mucho aquel partido perfectamente. Luego recuerdo también que se me juntó con la hora de comer, ¿no? Y en aquel entonces, pues bueno, también comer con mi madre siempre que llegaba a casa, antes de que, bueno, en aquella época pues yo no me cocinaba mi propia comida. Ahora pues al final uno ya se vuelve más independiente y obviamente ya uno sabe cocinarse sus cosas, es lógico. Pues recuerdo ya en plena comida ver aquel gol de Quintero. Uno de esos días de los muchos que yo he maldecido a Eiji Kawashima, gran portero de la historia de Japón, pero sí que también le recordamos varias cagadas. Luego vamos a recordar alguna más de ellas en el partido contra Bélgica, pero en aquel tiro de falta de Quintero ajustado al palo izquierdo de Kawashima, que se le escapa un poquito también de las manos. Hablábamos antes de De Gea, pues lo mismo con Kawashima, aunque la verdad en un tiro bastante más complicado, porque sí que estaba muy ajustado al palo, pero a Eiji Kawashima se le escapa de las manos. Recuerdo ese 1-1 y luego recuerdo ese gol de Yuya Osako, un Yuya Osako que yo por aquel entonces obviamente conocía, creo que en aquel entonces estaba jugando aún en el Colonia alemán, no sé si había fichado ya quizá por el Werder Bremen, pero en la vida me hubiera imaginado yo en aquella época con aquel gol que nos dio la victoria contra Colombia, ese 2-1 de Yuya Osako con aquel gol de cabeza, que Yuya Osako se iba a convertir en uno de mis jugadores insignia y en uno de mis jugadores favoritos, tras fichar hace unos pocos años por el Vissel Kobe, y que iba a ganar nos iba a dar 2 ligas con sus goles y con su papel fundamental, que íbamos a ganar varios trofeos, que íbamos a hacer buenas Champions asiáticas con él como referencia arriba. La verdad que en la vida lo hubiera imaginado. Era un jugador que en aquel entonces conocía, pero que ni mucho menos, de hecho no fue ni titular en aquel partido, si no recuerdo mal. No era un jugador importante para la selección, y me atrevería a decir que nunca ha sido un jugador importante para la selección, ¿no? Siempre se ha visto opacado, pues, en su día quizá por Shinji Okazaki y otros delanteros. Luego, pues, por jugadores como Minamino, ahora como Machino, otros jugadores, luego jugadores también de banda, pues como Kubo, que a lo mejor han tirado para adentro, o Ritsu Doan, o Mitoma. Pero digamos que nunca ha sido un jugador con especial importancia, ¿no? O quizá Kyogo Furuhashi en la actualidad también. Pero nunca ha sido un jugador muy destacado a nivel de selecciones. Pero sí que, ahora viéndolo a todo lo pasado, es esa sensación de decir, pues mira, aquel jugador que me dio la alegría para arrancar con esa victoria en el Mundial de Rusia, años después me daría también muchas más alegrías en la J1 League con el Vissel Kobe. Así que bueno, ya digo, un primer partido con muchos recuerdos de estar jugando Splatoon 2, estar comiendo con la familia y estar disfrutando de aquel partido que la verdad que fue un partido que ya me hizo empezar a enamorarme de la selección, en plan, oye, que a mí me gusta mucho Japón, me gusta mucho el fútbol, pero sabemos lo que es Colombia y cuidado que yo no me esperaba una victoria aquí y esto pinta serio y pinta que va a ser un mundial interesante, ¿no? Fue ese primer shock a nivel positivo que nos dejó un poco descuadrados a todos.
Luego tenemos un partido que se jugó el día 24 de junio, día después de San Juan aquí en España. Este es un partido que también le tengo muchísimo cariño, porque yo durante varios años he tenido tradición para la celebración de San Juan, que es una celebración que se hace aquí en España, no sé si en toda España, pero en bastantes partes de España seguro, donde se tiran petardos, se hacen hogueras y tal. Es una festividad que marca mucho, ¿no? El inicio de verano, es la noche más larga del año, perdón, la noche más corta del año, es el día más largo, ¿no? Y es una noche pues siempre muy... A mí siempre ha sido como muy marcar el inicio del verano. Y durante varios años tuve esa tradición de ir con uno de estos amigos que precisamente comentaba que jugaba al Splatoon 2, de ir a la casa de la playa de mis abuelos, ¿no? Y estar ahí disfrutando pues también con la familia, con mis abuelos y tal. Y pues me acuerdo llevarme la Nintendo Switch siempre para allí. Pues momentos para todo, para piscina, para playa, para jugar a Nintendo Switch. Y en aquel año también para ver algunos partidos del Mundial, a pesar de que a él precisamente no le gustaba demasiado el fútbol, y ahora veréis también por qué. Y yo recuerdo este partido de Japón-Senegal, este segundo partido que acabó 2-2, bueno, se adelanta Sadio Mané, ¿no? En el minuto 11, adelanta Senegal. Aquí sí que tengo algunas lagunas. Yo no sé si fue exactamente entre este primer gol de Mané y el gol de Takashi Inui en el minuto 34, o que yo creo que sí que va a ser aquí, o si fue entre el 1-1 y luego el 2-1 que marca Senegal. No sé en qué momento, pero yo me acuerdo estar desesperado porque mi colega quería irse a la piscina, no quería seguir viendo el partido. Yo estaba desesperado, perdido, en plan, oye, déjame ver el partido del Mundial. Recuerdo decir la frase de, oye, esto solo es una vez en la vida, Mundiales solo hay una vez cada 4 años, si no veo el partido ahora no lo puedo ver ya nunca en directo, siempre va a haber ratos para la piscina. Y aún así recuerdo que el muy desgraciado consiguió sacarme y que me diese un baño rápido y estar un rato... A lo mejor fueron 10 minutos, una cosa así, de disfrute. Siempre atento a los comentarios con la tele puesta bien en alto para ver que no me perdiese ningún gol. Y al final hubo tiempo para todo. Pude disfrutar de un buen baño, pude disfrutar del partido, no me perdí ni uno de los goles. Y bueno, recuerdo sobre todo disfrutar mucho con aquel gol de Takashi Inui. Yo en aquel entonces, lo sigo siendo. Takashi Inui siempre ha sido mi futbolista japonés favorito, con mucha diferencia, no hay ninguno que se le acerque. Me impactó mucho en aquellas temporadas con el Eibar, y aquel Mundial de 2018 de Takashi Inui fue espectacular. Y este gol que marcó, ¿no? Aún me acuerdo precisamente ese gol con asistencia de Yuto Nagatomo, y cómo se gira Takashi Inui, mete el disparo con curva al palo izquierdo del portero de Senegal, que ahora mismo no sé quién, perdonadme, pero no conozco su nombre. Vamos a mirarlo. Ndiaye, mira, un nombre bastante común por ahí, por esas tierras. Pues recuerdo perfectamente ese gol y gritar como un enfermo, porque esa sensación, seguro que todos la habéis vivido, de cuando tu jugador favorito marca en un mundial con un equipo que no suele ser el tuyo. No lo sé, pues si tenéis, pues yo qué sé, pues a lo mejor los típicos fans, ¿no? Que pueden ser del Madrid cuando Cristiano Ronaldo marcaba un gol con Portugal, o los fans del Barcelona cuando Messi marcaba un gol con Argentina, ¿no? Pues en mi caso era cuando Takashi Inui marcaba un gol con Japón, que siempre es esa sensación de alegrarte por él y de disfrutar una barbaridad. Y lo mismo con Keisuke Honda. Keisuke Honda también me acuerdo salió desde el banquillo. En aquel mundial Honda ya no era titular, ya era un papel más residual, incluso más yo creo que de gestión de vestuario, pero aún así consiguió marcar ese gol. Me acuerdo también, un gol a pase de la muerte y rematar casi a puerta vacía, pero que no estaba ese 2-2, porque justo 7 minutos antes, en el 71, Wagué había adelantado a los senegaleses. Y al final un 2-2 que recuerdo también, eso con mucho cariño. Además, no nos engañemos, un partido muy exótico entre una selección asiática y una selección africana. En aquel entonces yo no había visto esta clase de partidos y era un partido muy llamativo a la vista. Y repito, lo recuerdo con bastante cariño. Pasamos al tercer partido. Aquí sinceramente me voy a detener bastante poco. Es un partido que recuerdo con muy poco cariño. El Japón-Polonia, yo creo que es uno de los peores partidos que he visto en mi vida, señores. Es así. Un partido que acaba 0-1 a favor de Polonia, pero que a Japón matemáticamente le valía para pasar esa derrota, ¿no? Con esos 3 puntos, con esos 4 puntos, con la victoria ante Colombia y el empate ante Senegal. Con esos 4 puntos pasaba.
pasaron a octavos de final tanto Colombia como Japón. Se quedaron Senegal y Polonia sin pasar. Y fue un partido con que apenas sucedieron cosas. De hecho, mira, podemos mirar un poquito aquí las estadísticas, pero sí, marcó Bednarek en el minuto 59 el 0-1. Bueno, realmente ves las estadísticas y ves un 55% de posesión de Japón, 10 tiros, 3 de ellos a puerta, 86% de precisión de pases. Pero esto es lo que decimos muchas veces, que a veces las estadísticas engañan, ¿no? Pensamos que un partido, por las estadísticas que podamos ver, ha sido una cosa u otra, pero yo recuerdo un partido en el que Japón, sobre todo los últimos minutos, y no hablo de los últimos 5 minutos, sino que hablo de decenas a lo mejor de minutos, de Japón no jugar a nada, no querer pasar de la línea del medio campo, y como Polonia no presionaba, porque tampoco les servía para pasar con 3 puntos, un partido en el que no se estaba jugando a nada por ninguno de los dos lados, que a Polonia ya le servía el gol del honor y esos 3 puntos del honor, y que Japón ya se veía también dentro, y que no fue a por el partido en casi ningún momento. Así que, repito, además es un partido que, bueno, lo recuerdo ver en casa, sí, pero no recuerdo que me estuviese nadie acompañando el partido, ni estar haciendo algo interesante antes o después del partido. Fue un partido bastante discreto y que no recuerdo con nada de cariño, repito. Obviamente, ahora si me lo pusiera a ver, pues seguro que vería cosas, vería actuaciones de jugadores, pues yo qué sé, si repasamos las alineaciones, pues me encantaría, ¿no? Ver un partido pues con Yuto Nagatomo en el lateral izquierdo, aunque sigue yendo con la selección absoluta, pero bueno, que el Nagatomo mucho más joven y más en forma, Hiroki Sakai en el lateral derecho, Gotoku Sakai, que si no recuerdo mal, Gotoku Sakai justo se retira de la selección al acabar este Mundial de Rusia, Gaku Shibasaki, Hotaru Yamaguchi, Okazaki, Muto arriba. Al final repasas esta alineación y dices, hostia, me veo cualquier partido, ¿no? Por muy discreto que pueda ser. Pero bueno, repito, más allá de eso, no fue un partido ni mucho menos para el recuerdo. Y eso que, ostras, Polonia jugó con Lewandowski titular, jugó con Krychowiak en un doble pivote, jugó con Glick en la portería, Glick en el defensa central, jugó con Fabianski en portería. Curioso que no jugase Szczesny. En aquel entonces estaba Szczesny de suplente. Era Fabianski el titular para Polonia. Pero bueno, repito, un partido bastante discreto. Y bueno, para acabar con estos recuerdos, ¿no?, que tengo de este Mundial de Rusia, sobre todo relacionado con Japón, podía alargarme y ponerme a explicar cómo viví la final, cómo viví las semis y demás, pero aquí hablamos de fútbol japonés sobre todo. Ya he hecho un poquito de otros recuerdos del Mundial no relacionados con Japón. Pero vamos a centrarnos un poquito en fútbol japonés, a ver si podemos hacer una duración más breve, ¿no? Y quedarnos en unos 40 minutos. Pero eso, rematamos por la puerta grande. Y es que vamos a hablar un poquito de lo que fue ese partido de Bélgica-Japón, con el que Japón se despide un poco de este Mundial de Rusia y que yo sinceramente... Y en parte tiene tela porque es un partido bastante amargo y uno de los partidos con los que no llega a llorar, porque yo muy pocas veces he llorado con el fútbol, pero que sí que me han dejado más tocado, más hundido, más destrozado, más mermado, como lo queráis decir. Me dejó muy tocado y hundido este partido. Recuerdo, este se jugó en una tarde, noche, sí, más o menos acabó sobre la hora de cenar o así. Yo creo que se tuvo que jugar algo sobre las 8:30, una cosita así, o incluso un poquito antes, porque recuerdo que yo en aquel entonces practicaba artes marciales, practicaba taekwondo, y era ese punto de decir, oye, juega Japón-Bélgica octavos de final, no voy a taekwondo, tal. Me acuerdo de mis padres presionándome en plan, oye, tú ves, yo creo que te da tiempo, tal. Y esa sensación, ¿no?, de cuando eres productivo una tarde y tal, y recuerdo ir a clases, acabar a tiempo, ir corriendo para casa, llegar justo a tiempo, poco antes de que se sonaran los himnos. Pero recuerdo eso, ¿no? El llegar corriendo, subiendo a la calle hacia mi casa, porque por suerte el gimnasio estaba muy cerca y demás. Y llegar eso, corriendo a casa, sin cambiarme prácticamente, ponerme con los himnos y tal, y ponerme a disfrutar de lo que fue aquel partidazo. Que bueno, que realmente hasta el minuto 52 estaba siendo una joya, ¿no?
Un partido que tuvo una primera parte bastante bastante pobre, con un 0-0 sin goles, que no sucedía la gran cosa, pero que arrancó la segunda parte. Yo creo que quizá el gran problema de este partido, ¿no?, cuando lo recuerdas con el tiempo, es que Japón cogió ventaja demasiado pronto, con ese gol de Genki Haraguchi en el minuto 48, uno de los goles que más recordaré, en una jugada que le llega el balón a la banda derecha, que yo creo que realmente gestiona mal, no controla demasiado bien y tarda demasiado en disparar, pero le sale un tiro ajustado al palo derecho de Thibaut Courtois. Supongo que estaría jugando Courtois en aquel entonces, sí, efectivamente, digo. Ahora como Courtois no va con la selección por todo el problema que tuvo con el seleccionador, no sé, pero claro, obviamente en aquel entonces sí que estaba Thibaut Courtois en portería. Y recuerdo aquel tiro que ahora lo pienso y digo, yo no sé cómo entró ese disparo, pero un tiro raso ajustado de Haraguchi, de Genki Haraguchi al palo derecho, que recuerdo gritarle una barbaridad aquel gol, porque era eso, un gol que no te esperabas, que realmente era una jugada muy a trompicones, que parece que vas pasando y que vas avanzando metros y te plantas en la frontal derecha del área y metes ese disparo que, repito, va muy ajustado, pero no sale demasiado fuerte, no es un disparo que digas imparable para el portero, pero que acaba entrando, que es lo importante. Recuerdo la celebración, es que tengo toda la escena de las caras de haber visto también ese gol en repetición, en bucle, muchísimas veces. Que la verdad que me emociona mucho recordar ese gol. Y solo 4 minutos después, que esto es lo que yo no recordaba quizá, de que fuera justo tan poquitos minutos después, con asistencia, le dejaba el balón Shinji Kagawa, y Takashi Inui desde la frontal del área metía su clásico disparo, ¿no? De disparo con rosca al palo izquierdo, en este caso de Courtois, que acaba entrando, y ese sí que además yo creo que es uno de los goles que más he gritado en mi vida. Por lo mismo que comentaba antes, si grité el gol de Takashi Inui contra Senegal en un partido de fase de grupos, en un 2-2, imaginaos lo que iba a gritar un gol de mi Takashi Inui en lo que era un 0-2 en octavos de final contra toda una Bélgica de Kevin De Bruyne, de Thibaut Courtois, de Kompany, de Alderweireld, de Mertens, de Eden Hazard, Lukaku. Es que era todo un equipazo aquella Bélgica, ir ganando en el minuto 52 0-2 con ese golazo de Takashi Inui. Era un golazo espectacular. Me acuerdo también en aquel entonces mi padre, que ya lo daba por ganado y demás y todo, y yo era en plan, no seas gafe, porque yo recuerdo que siempre en este tema de cosas he sido siempre muy precavido para el fútbol, nunca me ha gustado dar las cosas por hecho, y efectivamente se produjo el desastre con un gol de Vertonghen en el 69, un gol de Fellaini en el 74, y aquel fatídico gol. Yo creo que ahora mismo me preguntara si pudieras borrar un gol de la historia del fútbol, sin duda sería este, el gol de Charlie en el minuto 90+4, con aquel córner a nuestro favor, que si no recuerdo mal lanzaba Yuto Nagatomo. Un córner mal aprovechado, que no quisimos ir a la prórroga, no gestionamos bien los tiempos. Y en aquel fatídico contraataque, que yo, si no recuerdo mal, si no era la última jugada del partido, era una de las últimas, nos destrozan y nos acaban metiendo ese tercer gol que culmina la remontada de Bélgica. En un partido en el que, como bien comentaba antes, Eiji Kawashima salió bastante señalado. En general, la defensa de Japón salió bastante señalada. Pero porque yo quiero recordar que también en aquel entonces, si ahora repasamos la defensa, sí, Yoshida era un jugador importante en el Southampton y tal, y teníamos buenos laterales, pero sobre todo yo creo que quizá Gen Shoji, que jugó aquel partido, ¿no? Es un jugador que a mí siempre me ha encantado. De hecho, después de este mundial ficha por el Toulouse de Francia, donde no tiene un buen paso, dicho sea de paso. Pero no era quizá esta zaga que quizá podemos tener ahora, ¿no? Con Tomiyasu, con Itakura, con grandes jugadores asentados en buenos equipos de Europa. Aunque a pesar del mal momento de Tomiyasu por su lesión y tal, pero ya me entendéis, estos últimos años, esta pasada Copa de Asia o el pasado Mundial de Qatar, que sí que teníamos una defensa pues más sólida, cosas como son, ¿no? Y aquí pues nos pasó quizá un poquito de factura eso, el no saber jugar con el marcador y el no poder aprovechar yo qué sé, el haber jugado de otra forma, el haber hecho un partido tosco, difícil. Yo creo que hoy en día estas cosas en un mundial no pasarían ya, al menos para Japón, porque sabríamos gestionar mejor el marcador, como nos pasó, por ejemplo, pues yo que sé, contra España en el pasado Mundial de Qatar, por ejemplo, que también le damos la vuelta al marcador a ese gol inicial de Morata
con esos 2 goles de Tanaka y de Doan. Y también nuestro último gol, creo que es sobre el minuto 50 y algo. Y con eso nos bastó para ganar. Ahí se acabó el partido, ¿no? Seguimos jugando a cosas, pero fuimos más sólidos atrás, que es importante. Y aquí pues no fue así, ¿no? Pero ya digo que a pesar de eso, es uno de esos partidos que recuerdo con especial cariño. Como recuerdo poner en aquel entonces estaban arrancando un poquito el tema de las stories en Instagram. Ya llevaban algunos meses, pero no hacía ni un año que estaban las stories en Instagram. Y recuerdo poner historias y historias en Instagram galardeando de lo que había sido aquellos Samurai Blue, ¿no? Y fijaos lo que me llegó a marcar aquel partido, que quizá fue a los 2 o 3 días de aquel partido, que me enamoró, a pesar de la derrota, me enamoró tanto de la selección japonesa, del honor que habían mostrado jugando un partido tan digno contra Bélgica, que fue a los pocos días cuando arranqué con este proyecto de Samurai Blue Sekai. En aquel entonces se llamaba únicamente Samurai Blue. Arrancamos en Instagram con varias publicaciones, al principio eran solo fotos y demás, y así ha sido durante años. Luego nos pasamos, ¿no?, hace un par de años de forma seria, muy seria, a YouTube en un formato de vídeo largo y demás, para este año acabar llegando a plataformas como TikTok y darle caña a los Reels de Instagram y Shorts de YouTube, ¿no? Pero fue un poquito con este partido con el que empezó todo este proyecto, que al final tanto cariño le tengo. Así que nada, ha sido eso, un vídeo relajadito, un vídeo de mucha nostalgia, de recordar partidos con mucha ilusión como ese Colombia-Japón, luego partidos más amargos como este Bélgica-Japón, pero bueno, que también le tengo mucho cariño y muchos recuerdos. Y eso, y al final, intrahistorias dentro de cada partido, muy personales, desde que recuerdo de aquel entonces. Y que desde luego que siempre me van a acompañar. Y yo al final, por ejemplo, haré otro vídeo. Supongo que el episodio 4, el episodio 5 de este podcast me gustaría hacer lo mismo con el Mundial de Qatar, del cual también le tengo bastante cariño. Pero, sin duda, un primer amor con la selección japonesa nunca se olvida, y fue este verano de 2018, ¿no? Con estos 4 partidos ante Colombia, ante Senegal, ante Polonia y ante Bélgica, con los que me enamoré de esta selección y con lo que decidí arrancar este bonito proyecto que seguimos manteniendo a día de hoy de una forma muy evolucionada y con el que he aprendido muchísimo. Es la realidad. Ahora me pongo a pensar lo que sabía de la selección japonesa y lo que sabía de fútbol japonés en aquel verano de 2018 y no tiene nada que ver con lo mucho que creo dominar ahora, y porque al final también me apasiona incluso mucho más de lo que ya me apasionaba antes, ¿no? Así que nada, este ha sido el episodio número 2 del podcast de Balones de Té. Hemos disfrutado de este podcast con un buen Genmaicha. Y en el próximo episodio, que intentaré traerlo en unos días, vamos a hablar un poquito de lo que es la situación del canal, de lo que es la situación del fútbol japonés en estos primeros meses del año, de algunos jugadores en Europa, ¿vale? Va a ser un poco recapitulación, tanto futbolística como a nivel de proyecto de Samurai Blue Sekai, de lo que han sido estos meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo. Así que nada, muchas gracias por escucharme y nos vemos en los siguientes episodios de